metafórica el territorio bajo una concepción ancestral indígena. Entonces, mientras para el común de los habitantes de Colombia, la relación del sujeto con la tierra donde habita implica únicamente tener un vínculo comercial y jurídico, pues que de forma general se observa desde un punto de vista utilitario, para las comunidades indígenas no es así, porque el territorio aquí conlleva una cantidad de elementos que hacen parte de una inseparable visión de la existencia. La noción de territorio para los indígenas se encuentra acompañado de un trasegar histórico que no puede dejar de lado la relación con el Estado y con las otras formas de concebir la territorialidad. La lucha, el conflicto y las negociaciones hacen parte de esta dinámica territorial, puesto que no se debe olvidar que los espacios también responden a intereses y más aún cuando se encuentran en medio de recursos naturales, pues los indígenas habitan en espacios en donde al mismo tiempo no solo son habitantes, sino que son refugiados y son luchadores, pero pues que también forman su identidad y fomentan la tradición de su visión cosmológica y sociocultural. Con base en lo dicho, se puede traer a colación lo que mencionaba Echeverría y Rincón en su libro Ciudad de Territorialidades, Polémicas en Medellín del año 2000. Se considera que el territorio adquiere un sentido propio como espacio significado, socializado, culturizado por las diferentes expresiones, apropiaciones y defensas culturales, sociales, políticas y económicas que hacen de él y que a su vez adquieren diversas lecturas que se les hacen al ser registrados en la memoria y valorizados e imaginados de múltiples maneras, ritualizado o mitificado. Por lo tanto, el territorio indígena comprende tierras ocupadas y poseídas por estos pueblos que deben incluir un espacio vital y socioeconómico. En dicho territorio no se debe ver al indígena como un objeto de paisaje, sino como un ser activo que hace parte de ese hábitat en el cual puede cazar, en el cual puede recolectar y pescar, y en donde conformará a su familia y le enseñará a sus sucesores la forma de poder concebir el mundo, reclamando que no existe una sola forma de desarrollo y de progreso. En la Constitución de 1991 quedaron reconocidos una serie de derechos de las comunidades indígenas. Este decreto nos habla sobre la creación de asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas. Para contextualizar un poco, en el año 1890 se creó la Ley 80, la cual nos hablaba sobre cómo debían ser gobernados los salvajes que se reducían a la vida civil. A pesar de que esta ley sea tan controversial, en su momento llegó a ser un gran logro para los indígenas, ya que les permitió, primero que todo, la creación de los cabildos para poder autogobernarse. Y segundo, poder reclamar el respeto por los territorios de las zonas de resguardo. Así que este decreto de 1993 lo que hace es reforzar estos cabildos, otorgándoles personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Claramente también se establecen algunos requisitos y prohibiciones sobre estas asociaciones de cabildos. Una de ellas es que no pueden vender los territorios comunales, entre otras. El decreto 252 del 2020 básicamente es una adición
al decreto 1088 de 1993, en la cual, pues, siendo esto una facultad del presidente conferida, pues, por el artículo 56, básicamente toma punto de partida el artículo 7 de la Constitución, donde, por decirlo de una manera más corta, dice que este reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. Por lo tanto, este decreto viene a adicional una cosa muy importante en lo que vendría siendo la jurisdicción indígena. Básicamente lo que le atribuye este decreto a la jurisdicción indígena es la facultad de contratar con cualquier entidad estatal, bueno, claro, siempre y cuando esta esté conformada por cabildos indígenas, por resguardos indígenas o otro tipo de forma autoritaria propia indígena. Claro que la entidad estatal también tendrá que exigir, obviamente por sus obligaciones, una especie de garantía única que consistirá en una póliza de seguros que cubrirá los riesgos del contrato o del convenio que se esté haciendo. Esto obviamente cuidando la integridad del contrato que se está haciendo en sí y obviamente de lo que se realizará con los recursos de estas etnias. Y claro, la entidad estatal podrá terminar el contrato de manera unilateral en caso de que la entidad indígena incumpla con los acuerdos, pues, con los acuerdos puestos en la mesa, como incumplimiento del pago o simplemente por abandono del proyecto en sí. Hablando de contratos con una etnia indígena, no estamos hablando de infraestructura o de proyección social o urbana, no, para nada. Tal vez estos proyectos o estos contratos se pueden llegar a realizar por medio con el fin de conservar un poco ese conocimiento ancestral de las culturas indígenas y cuidar un poco más su cultura para que, pues, haya una garantía de poder cumplir ese derecho que tienen a una libre expresión o simplemente para conservar lo que ellos han respetado a lo largo de todo el tiempo. El artículo 330 de la Constitución determina que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según usos y costumbres de las comunidades y ejercerán las siguientes funciones. Primero, velar por la aplicación de las normas legales sobre el uso del suelo y el doblamiento de sus territorios. Segundo, diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Cuarto, promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. Quinto, percibir y distribuir sus recursos. Sexto, velar por la preservación de los recursos naturales. Séptimo, coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en sus territorios. Octavo, colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. Noveno, representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades en las cuales se integren. Y décimo, las que señale la Constitución y la ley. También tenemos como función social y ecológica de la propiedad que la Ley 160 de 1944 determina que las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad conforme a los usos, costumbres y culturas de los integrantes. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estipula que los resguardos indígenas en nuestro país tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de dinámicas ecológicas naturales, la conservación de la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire, el suelo, así como también la garantía de supervivencia de las comunidades indígenas con las posibilidades
de reproducirse física y culturalmente. Asimismo, considera que el fortalecimiento de esta función ejercida tradicionalmente por los indígenas, junto al requisito de exigirse la certificación de su cumplimiento para la ampliación o saneamiento de los resguardos, es de importancia nacional para el desarrollo sostenible. De igual forma, el Ministerio también reconoce que las comunidades indígenas colombianas son portadoras de un importante patrimonio cultural. Y este patrimonio está ligado con las formas de uso y manejo de los recursos naturales, el conocimiento tradicional acerca de plantas y animales, así como las técnicas y estrategias de manejo y conservación, los cuales cumplen una importante función en la mayoría de los resguardos indígenas. La Constitución de 1991 inauguró el reconocimiento de las propias autoridades indígenas y dio la posibilidad de un gobierno basándose en sus propias normas y costumbres, siempre y cuando estén dentro de los límites de la Constitución y las leyes. Por lo tanto, los territorios indígenas tienen el derecho de gobernarse con sus propias autoridades, de ejercer las competencias que les corresponden, de administrar sus propios recursos y de participar en la renta nacional. Las organizaciones indígenas están estructuradas en una jerarquía de 3 niveles. Primero que todo tenemos a la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, la cual es el organismo principal que agrupa y lidera a las comunidades indígenas. Este organismo tiene su propio Congreso, Asamblea y Parlamento. Luego tenemos a los consejos regionales, que es por medio de ellos que las comunidades indígenas pueden actuar e interactuar legalmente con las demás organizaciones indígenas. Según el decreto 1953 del año 2014, cada consejo indígena va a tener un solo representante legal, judicial y extrajudicial del territorio. Y por último tenemos a los cabildos, que son los más cercanos a las comunidades indígenas y a estructura de autoridad tradicional. Los cabildos permiten mantener los principios preexistentes comunitarios. Según el decreto 2164 del año 1995, los integrantes de la entidad de los territorios indígenas deben ser miembros de alguna comunidad indígena y deben haber sido elegidos por esta. Su función es representar legalmente a su comunidad, ejercer autoridad y realizar actividades que corresponden a los reglamentos internos, a las leyes y a las costumbres. También sabemos que el consejero o la consejera mayor es el representante legal de la ONIC y tiene entre sus mandatos el fortalecimiento de la justicia propia, la creación de la Guardia Indígena, la coordinación de los espacios donde se evalúa el debido cumplimiento de los acuerdos entre el Estado y las comunidades, y la implementación de medidas para proteger, recuperar y promover la historia y la lucha de las comunidades indígenas. Quien se desempeñe como gobernador indígena o cabildante no adquiere por ese hecho la calidad de servidor público o empleado privado, sino que desarrolla una actividad comunitaria que no implica el desempeño de funciones públicas. Es decir, que ellos ni siquiera están habilitados para realizar un contrato administrativo. Podemos resaltar dos aspectos muy importantes de los territorios indígenas. Obviamente podemos resaltar muchísimos más, pero para nosotros tener una jurisdicción especial indígena y tener territorios propios para desarrollar esta jurisdicción, creeríamos que deberíamos traerla a la mesa para contarles a ustedes cómo funciona. La primera, que es la jurisdicción especial indígena, va acompañada de otras jurisdicciones especiales como lo es la JEP o los jueces de paz. Todo esto en la rama de jurisdicciones especiales. La estructura del poder judicial en nuestro país. Todo esto reglamentado por una ley, la ley 270 de 1991, la cual se especifica que las
etnias indígenas tienen la facultad de realizar su propia justicia bajo los parámetros de la Constitución del 91, sin salirse de ellos. Ellos pueden implantar su propia justicia, tal vez llevándolo un poco más hacia la cultura de ellos, pero respetando los parámetros de la Constitución del 91. Y la segunda, hablamos de los territorios ancestrales indígenas. ¿Qué pasa con estos territorios? Si bien nosotros tenemos una división política en nuestro país conformada por departamentos o regiones, en las culturas indígenas podemos visualizar que no respetan tal vez estos límites. Bueno, no respetan es un término muy grande, pero sí pueden estar conformadas por uno o varios departamentos o por zonas. Por decirlo así, la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende 3 departamentos, el Cesar, Bolívar y La Guajira, es un territorio ancestral indígena y solamente su cuenca o su parte más elevada es un territorio donde se puede aplicar la jurisdicción especial. Gracias a esto, entender cómo estas etnias indígenas aportan mucho al pluralismo jurídico que tenemos en nuestra nación. Ahora, la adición a esta jurisdicción especial indígena, o la última adición, por decirlo así, fue gracias al decreto 252 del 2020, en la cual se le atribuyó la facultad a las jurisdicciones indígenas o a las etnias indígenas de poder contratar con una entidad estatal. De por sí gran paso, porque pues necesitaban de alguna u otra manera ayuda para registrar sus culturas, para guardarlas en sí, no solamente en las herencias morales de sus hijos, de sus descendientes, sino plasmarlas de manera digital y de manera física, en libros, artículos, en filmes y de cualquier otra pues, forma que los ayude a perseverar sus culturas y sus hábitos. Todo ello entendemos que la jurisdicción especial indígena es muy diversa y que hasta el día de hoy sigue muy bien reglamentada, y pues esperemos que lo sigan adicionando artículos beneficiosos para estas comunidades. Como dato curioso, hay más de 70 lenguas indígenas en nuestro país y todas tienen la traducción a la Constitución original del 91. Esto también se da para que ellas, en su calidad obviamente de jurisdicción especial, puedan legislar acorde a esta Constitución y pues no haya ningún tipo de conflictos políticos o judiciales en un futuro.